Bueno, yo soy Nicolás Méndez, soy parte del grupo docente de los demás chicos que estuvimos dando este curso de base bioquímica del sistema endocrino. Y bueno, hoy en la última clase vamos a hacer básicamente una integración de todo lo que estuvimos viendo las clases pasadas. Y básicamente vamos a ver cómo el organismo se va poniendo a prueba también a diferentes adaptaciones que se van ocurriendo o diferentes situaciones, cómo nos podemos adaptar a estas. A mí me corresponde hablar de dos temas, los cuales son adaptación hacia la falta de oxígeno y a la adaptación hacia la pérdida de agua o a la deshidratación. Entonces, bueno, para comenzar, yo puse aquí un esquema, básicamente de lo que representa como si fuera un recipiente, como si fuera un vaso, por así decirlo, y en el que contiene diferentes esferas o círculos de color naranja, que lo que yo quiero representar con esto es un gas, ¿sí? Un gas, que le podemos decir como un gas de naranja, no importa. Pero lo que pasa con los gases es que los gases, sus moléculas chocan entre ellas y con las paredes del recipiente que los contiene. Esto genera una fuerza que se conoce como presión, ¿sí? Y la presión total que se genera en este recipiente va a estar dada por este único gas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros agregamos muchos más gases? ¿Sí? Acá tenemos gases de color naranja, color verde, color azul, ¿sí? Cuando juntamos varios gases, cada gas genera una determinada presión que se va a sumar para formar la presión total que se genera en este recipiente. La presión que da cada gas y su sumatoria forma la presión total se va a denominar presión parcial. ¿Pero por qué esto es importante? Porque nosotros, el aire que respiramos, se encuentra en un recipiente grande, que es la atmósfera, ¿sí? Esta atmósfera tiene una presión total a nivel del mar de 760 milímetros de mercurio. A medida que nosotros vamos variando nuestra altura, generalmente cuando vamos aumentando la misma, esta presión atmosférica va disminuyendo, ¿sí? Y además no tiene un único gas, tiene varios gases, que ahora pongo a continuación. Entre ellos, más que nada, los más importantes son el oxígeno y el nitrógeno, que se hallan en mayor proporción. El oxígeno alrededor de un 21% y el nitrógeno alrededor de un 79%. Pero también tiene otros gases, como el dióxido de carbono en un 0,03, y otros gases raros como el argón y el xenón, ¿sí? Otra cuestión es además hablar de las presiones parciales y las presiones totales, es que las presiones parciales son proporcional a las concentraciones de los mismos. Es decir, si nosotros tenemos una mayor concentración de un gas, vamos a tener además una mayor presión parcial. ¿Sí? Como por ejemplo en estos dos sectores. Acá tenemos en un sector donde hay una mayor cantidad de concentración de un gas y por lo tanto vamos a tener una mayor presión parcial. En cambio, en la otra parte tenemos una menor concentración y por lo tanto tenemos una menor presión parcial. Otra cosa importante de las presiones parciales de los gases es que ellos tienden a difundir hacia los espacios donde hay mayor presión parcial hacia donde hay menor presión parcial, ¿sí? Como pueden ver a continuación. Este fenómeno se va a dar hasta que se equiparen las presiones en ambos sectores, ¿sí? Y ahora, ¿cómo lo extrapolamos esto al sistema respiratorio? Este es un esquema en donde podemos ver el aparato respiratorio, donde podemos ver también el aparato circulatorio, podemos ver un sector que sería el de los tejidos o tejido intersticial, y donde también se encuentran las células. Acá hay algunas presiones parciales de oxígeno. Y ahora vamos a ver cómo nosotros, este oxígeno va atravesando los diferentes compartimentos hasta llegar a las células. Entonces, si nosotros, por ejemplo, antes no le hablé, le conté nomás solamente de cómo es la presión atmosférica, que es 760 milímetros de mercurio, y ahora si nosotros queremos saber cuánto es la presión parcial de un gas que queremos saber, por ejemplo el oxígeno, lo que tenemos que hacer es una cuenta sencilla, en donde tenemos que multiplicar la presión que nosotros conocemos, o presión total, por la proporción del gas que queramos conocer, por ejemplo en este caso el oxígeno. La proporción del oxígeno en la atmósfera es de 21% aproximadamente, y por lo tanto vamos a tener una presión parcial de 160 milímetros de mercurio. Esta presión es la del aire que nosotros respiramos, que se halla el oxígeno dentro de la misma. Entonces, repetimos de vuelta, el aire que nosotros respiramos tiene una presión parcial de oxígeno de 160 milímetros de mercurio. Cuando este oxígeno ingresa a nuestras vías respiratorias y llega hasta el final de la misma, a nivel de los alvéolos, este difunde rápidamente hacia los capilares que se encuentran alveolares. Otra cuestión importante es que nosotros el aire que respiramos se mezcla con el aire que ya estaba previamente en nuestros pulmones y estaba realizando intercambio gaseoso. Entonces, por estos dos fenómenos va a quedar una presión parcial de alrededor de 100 milímetros de mercurio.
En los capilares del sector venoso que pasan a la cercanía de los alvéolos, está una presión parcial de 40 milímetros de mercurio de oxígeno. Entonces, cuando se empieza la difusión de oxígeno a estos capilares, se va a empezar a equiparar con la de los alvéolos, hasta llegar a una presión de 100 milímetros de mercurio en el sector arterial. Luego de esto vamos a llegar hasta los tejidos, donde va a empezar a difundir hacia el espacio intersticial, donde hay una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando empieza a difundir el oxígeno, luego en el sector venoso va a retomar estos 40 milímetros de mercurio, porque se equipara con lo del tejido intersticial. Y luego en el tejido intersticial el oxígeno va a pasar hacia las células. ¿Por qué? Porque en las células hay una menor presión parcial de 23 milímetros de mercurio. Pero esta no es hasta equipararse. ¿Por qué? Porque el oxígeno que difunda hacia las células, este va a ser consumido en diferentes procesos, como por ejemplo la cadena respiratoria. Y ahora bien, el oxígeno se transporta en la sangre de dos formas. En un 97% puede ser unido a la hemoglobina y en un 3% puede ser de manera libre. ¿Por qué esto es importante? Porque el porcentaje que esté de manera libre, o ese oxígeno que esté de manera libre, es el que va a poder difundir hacia los demás tejidos y poder ser utilizado, ya que cuando está unido a la hemoglobina no va a poder realizar esta función. ¿Y qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una estructura de característica proteica que está conformada por cuatro subunidades, dos de ellas que son alfa y dos de ellas que son beta. Dentro de estas subunidades se encuentra lo que se conoce como el grupo hemo. Además, bueno, acá está que se puede unir el oxígeno. Este grupo hemo es una estructura conformada por un anillo tetrapirrólico en donde en su centro se encuentra lo que es un hierro en estado ferroso. ¿Sí? Este hierro en estado ferroso lo que permite es una unión reversible con el oxígeno. Es decir, que cuando el oxígeno se une a este hierro, va a poder posteriormente desprenderse de este mismo y poder estar en estado libre para poder difundir a los tejidos, porque si fuera irreversible, no podría desprenderse del grupo hemo y no podría cumplir su función. Entonces, si nosotros graficamos cómo la hemoglobina se va saturando con el oxígeno a diferentes presiones parciales de oxígeno, acá le puse dos importantes, que son de 40 milímetros de mercurio, que ustedes ya habían visto recién en el power anterior, que era en el sector de los tejidos, y de 100 milímetros de mercurio, que es más o menos al nivel alveolar, ¿sí? Van a ver que no dispone como una línea exponencial o una línea directa, sino que es más bien como una S itálica, es más ondulada. Una S itálica es, para que sepan, es una S que está tironeada de sus extremos. Esta característica se da por un fenómeno conocido como fenómeno cooperativo, que es cuando una de estas subunidades, uno de estos grupos hemo, se une al oxígeno, hace que las demás subunidades aumente su afinidad por el oxígeno también, ¿sí? Entonces, cuando por ejemplo una subunidad beta o una subunidad alfa se une al oxígeno, las demás subunidades van a tender o van a tener mayor atracción hacia este mismo. Ahora pueden ver que aquí, en estas porciones, van a ver que a nivel de los tejidos, fijen toda la cantidad de toda esta saturación que va a desprenderse de la hemoglobina y va a difundir a esos tejidos. Y miren la cantidad con la que posteriormente se va a cargar a nivel de los alvéolos. Esto es importante porque después voy a hablar un poquito de cómo se desplaza la curva y cómo van a variar estas características. Bueno, entonces bien, aquí hay una tabla de cómo a medida que nosotros vamos aumentando la altura, esto habíamos hablado un poquito al principio de la clase, de cómo va disminuyendo la presión atmosférica. Pero fíjese también que va disminuyendo la presión parcial de los gases, en este caso del oxígeno. ¿Eso por qué? Porque la presión atmosférica, cuando va disminuyendo, la proporción se mantiene igual. Entonces, si yo tengo que hacer la cuenta de, por ejemplo, de la presión atmosférica, que era de 760 milímetros de mercurio por 21%, a nivel de mar me da de 160 milímetros de mercurio. Pero ahora, si yo tengo que hacer, por ejemplo, a 7000 metros de altura, van a ver que si yo hago por 21% me da de 64 milímetros de mercurio. Yo estoy, en estas situaciones, estoy respirando una menor cantidad de oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿cómo el organismo hace para poder adaptarse a este cambio? Como estamos respirando una menor presión parcial de oxígeno, puede decirse que estamos respirando una menor concentración o una menor cantidad. Entonces, la presión parcial de oxígeno de nuestro organismo va a empezar a disminuirse.
Cuando la presión parcial de oxígeno en nuestra sangre se empieza a disminuir, va a ser detectada por diferentes sensores que va a hacer estimular el centro respiratorio para aumentar nuestra frecuencia respiratoria. Si nosotros aumentamos nuestra frecuencia respiratoria, vamos a aumentar la cantidad de oxígeno que vamos a estar incorporando a nuestro organismo, pero a su vez nosotros también estaríamos perdiendo otro gas que es el dióxido de carbono y por lo tanto estaríamos disminuyendo la presión parcial de dióxido de carbono. Algo importante del dióxido de carbono es que tiene una característica que este mismo puede unirse con, el dióxido de carbono puede unirse con agua y formar ácido carbónico. El ácido carbónico también después puede escindirse y formar bicarbonato con un protón, ¿sí? Pero esta característica no es que va de una, ¿cómo decirlo? O sea, a un sentido, no es unilateral, sino que puede ir hacia ambos sentidos, puede desplazarse hacia la derecha y puede desplazarse hacia la izquierda, siguiendo un principio que es el principio de Le Chatelier. Cuando un sistema se encuentra en equilibrio, si hay un cambio en una de sus características o uno de, por ejemplo, en uno de sus reactivos o uno de sus productos, se va a realizar una reacción que se contrapone a este cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, por ejemplo, estoy disminuyendo el dióxido de carbono, va a haber una reacción que va a contraponerse a este cambio y va a tratar de aumentar ese dióxido de carbono que se está perdiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El bicarbonato se va a juntar con este protón y va a formar ácido carbónico. Y luego este ácido carbónico, ¿qué va a pasar? Se va a escindir y va a formar dióxido de carbono más agua para contraponerse a este cambio que ocurrió, ¿sí? Entonces vamos a decir que esta ecuación o este cambio se está desplazando hacia la izquierda. Como nosotros estamos desplazándonos a la izquierda, por así decirlo, y estamos consumiendo protones, ¿qué está pasando? Estamos aumentando el pH. Este aumento de pH lo que va a hacer es estimular a una enzima llamada 2,3-bifosfoglicerато sintentasa, que va a actuar a uno de los metabolitos que ocurren en la glucólisis, ¿sí? Que van a ver que en la glucólisis se va a formar un metabolito que es el 1,3-bifosfoglicerato, que va a actuar a este mismo para formar 2,3-bifosfoglicerato. Ahora después en un rato voy a pararlo acá y para después, cuando estemos hablando de la gráfica, que va a actuar en esa misma, de qué función cumple este 2,3-bifosfoglicerato. Continuando con la glucólisis, el 1,3-fosfoglicerato va a ocurrir diferentes reacciones que terminan en el piruvato. Luego se va a formar acetil-CoA, que va a pasar a la mitocondria para ser utilizada en el ciclo de Krebs para formar, entre otros productos, uno de ellos importante que es el NADH, que va a ser utilizado en la cadena respiratoria en conjunto para el oxígeno para formar más que nada ATP. Ahora, ya que estamos en una situación en donde tenemos una disminución de la presión parcial de oxígeno, vamos a tener una disminución también de oxígeno, obviamente. Entonces, como tenemos una disminución de oxígeno, vamos a tener menos cantidad para ser utilizado en la cadena respiratoria. Por lo tanto, el organismo va a tener que buscar otras formas para poder conseguir ATP. En una de ellas va a ser en la glucólisis también, que es mediante ATP. Y también en la glucólisis se forma NADH. Como nosotros no podemos utilizar esta cadena respiratoria, el NADH va a unirse con el piruvato, por así decirlo, y va a formar lactato más otro protón. Y esto lo que va a hacer es disminuir el pH. Esta disminución del pH y la producción de 2,3-bifosfoglicerato, lo que va a provocar es que la curva que vimos antes de la saturación de la hemoglobina se va a desplazar hacia la derecha, va a perder su afinidad más que nada a nivel de los tejidos. El perder la afinidad a nivel de los tejidos hace que básicamente el oxígeno pueda desprenderse más fácil de la hemoglobina una vez que esté cercano a los mismos y que pueda difundir hacia los mismos en una igual presión parcial de oxígeno. Fíjense que aumenta mucho más la cantidad de que puede difundir. Y fíjense que a nivel de pulmonar sigue más que nada igual, es decir, no perdió esa capacidad de poder saturarse a nivel pulmonar. Entonces es un buen mecanismo para poder adaptarse a esta falta de oxígeno. Pero estos mecanismos son a corto plazo, ¿sí? Ahora, si estamos constantemente en un déficit de presión parcial de oxígeno, el organismo va a utilizar otra serie de mecanismos adaptativos más a largo plazo, como puede ser la secreción de eritropoyetina, para aumentar la eritropoyesis y así a su vez aumentar el hematocrito y la producción de glóbulos rojos. Como tenemos más glóbulos rojos, vamos a tener una mayor capacidad de transporte de oxígeno y por lo tanto más aún oxígeno para brindar a nuestros tejidos. Ahora bien, vamos a pasar a hablar cómo es
la pérdida, cómo el organismo se adapta a la pérdida de agua o la deshidratación. Y otra vez, para poder hablar de todo esto, vamos a hablar un poco de algunas bases para poder entender cómo funciona. La presión parcial de agua, como habíamos visto con los gases, el agua también tiene un conjunto de moléculas que se van chocando entre ellas y contra la superficie de las mismas. Pero también si nosotros, por ejemplo, el agua la ponemos en contacto con una fase gaseosa, estas van a tender a escaparse de esta fase líquida e ir hacia la gaseosa, ¿sí? Este fenómeno de que estas moléculas de agua tienden a escaparse de esta fase líquida se conoce como presión parcial de agua, ¿sí? Y esta es proporcional a la temperatura. Es decir, si nosotros tenemos un aumento de la temperatura, va a ser mucho mayor la presión parcial de agua. Y si tenemos menos temperatura, va a ser menos presión parcial de agua. ¿Qué quiere decir? Si hay mayor temperatura, el agua va a tender a querer escaparse hacia esta fase gaseosa con mayor intensidad. A su vez, si es menor temperatura, va a querer escaparse con menor intensidad. Y en nuestro aparato respiratorio, si nosotros cuando nosotros respiramos, hay una capa de, por así decir, una fase líquida que tiene una presión parcial de agua de 47 milímetros de mercurio debido a la temperatura que nosotros tenemos de 36,5 grados Celsius aproximadamente. Pero cuando nosotros aumentamos en altura también hay un clima bastante frío, que hace que esta presión parcial de agua sea mucho menor. Entonces, la presión parcial de agua va a tender a difundirse con una mayor intensidad hacia este aire y intentar humidificarlo con mayor intensidad. Entonces estamos teniendo una pérdida, una gran cantidad de pérdida insensible de agua. ¿Esto qué va a ocurrir? Que vaya aumentando nuestra osmolaridad. Ante el aumento de la osmolaridad, lo que va a ocurrir es que hay diferentes osmoreceptores que nosotros tenemos generalmente en el núcleo anteroventromedial del tercer ventrículo, anteroventrolateral, que son diferentes estructuras que van a censar los cambios de la osmolaridad. Cuando hay un aumento de la osmolaridad, va a ocurrir un cambio conformacional en estos osmoreceptores que va a despolarizarse y más que nada va a realizar la producción de una hormona conocida como la hormona antidiurética. ¿Qué va a hacer esta hormona antidiurética? Más que nada va a favorecer la reabsorción de agua. Otra cosa que va a estimular esta despolarización de estos osmoreceptores es la sensación de sed, ¿sí? Acá lo que había hablado recientemente, que va a aumentar la reabsorción de agua, pero ¿qué pasa? En los climas fríos va a estar inhibida esta secreción de hormona antidiurética. Entonces, si estoy inhibiendo esta secreción de hormona antidiurética, va a haber un aumento de la diuresis y estoy además agravando este cuadro, porque estoy perdiendo más agua y estoy eh, concentrando aún más, estoy aumentando la osmolaridad. Entonces, lo que podemos hacer es básicamente tomar agua. Pero generalmente en estas situaciones de altura, generalmente cuando por ejemplo escalamos una montaña, generalmente el agua que se encuentra en estos lugares es agua de deshielo, que es agua básicamente destilada. Entonces, si nosotros consumimos mucho de agua esta destilada y no hacemos un agregado de electrolitos para poder compensar la concentración, lo que estaríamos haciendo es una pérdida de electrolitos, porque estaríamos como, por así decirlo, hemodiluyendo, ¿sí? Estaríamos diluyendo esto, estaríamos perdiendo osmolaridad, ¿sí? Entonces, cuando hay un cambio en el nivel electrolítico, por lo menos del sodio, se activa un sistema conocido como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que produce varias series de cambios que estuvimos viendo en las clases pasadas, de que va a tratar de recuperar este sodio y poder mantener el balance normal. Entonces, bueno, continuamos con esta última clase de integración del sistema endocrino, aplicada al mismo ejemplo que venía presentando Nicolás recién. Entonces, lo que vamos a ver en este caso es primero las adaptaciones a las bajas temperaturas. Es decir, cuando tenemos un descenso de la temperatura, van a existir una serie de adaptaciones. Por un lado, tenemos el descenso de temperatura, como estudiamos en capítulos anteriores, es una situación que estimula la liberación de adrenalina, ¿cierto?
La adrenalina tiene varios efectos beneficiosos y algunos que vamos a analizar en esta situación pueden ser indeseables. La adrenalina es una hormona con efectos metabólicos, es capaz de actuar sobre el tejido adiposo, aumentando la lipólisis, con lo cual degradamos triacilgliceroles, producimos ácidos grasos, que van a poder ser utilizados por tejidos, especialmente por el tejido muscular, que obviamente es muy requerido en una situación como la que estamos presentando. El aumento de la lipólisis y también produce un desacople de cadena respiratoria, con lo cual aporto más energía al músculo, pero a su vez también libero calor, porque al desacoplar la cadena respiratoria, por supuesto parcialmente, va a aumentar la liberación de calor. Por lo tanto, esto, si uno lo analiza, es una situación beneficiosa para la situación de bajas temperaturas, porque me está generando calor y contribuye a mantener la temperatura corporal. Que recordar que, digamos, en una montaña o en un clima muy frío, la pérdida de energía en forma de calor es muy grande y puede conducir a hipotermia. Entonces la adrenalina contribuye. Por otro lado, también contribuye, como vemos acá, a través de la vasoconstricción cutánea que hace. La adrenalina actúa sobre el músculo liso de los vasos que se encuentran en la piel y produce vasoconstricción, con lo cual hay una disminución del flujo sanguíneo en la superficie, y de esta manera se contrarresta el enfriamiento, porque, digamos, al ir menos sangre a la piel hay menos pérdida como calor. Entonces es una forma, digamos, este descenso de la circulación sanguínea a nivel de la piel es una adaptación beneficiosa para contrarrestar la pérdida de energía en forma de calor y contrarrestar la hipotermia. Y esto se evidencia en clima frío, como los días que estamos teniendo ahora. Bueno, no son los más fríos, pero igualmente se evidencia. Muchas veces en las manos, cuando hace mucho frío, las manos las empezamos a tener un poco de color violeta. Eso porque al haber vasoconstricción hay menos llegada de oxígeno y el oxígeno es consumido, la hemoglobina se desoxigena y se transforma en hemoglobina desoxigenada, que a través de la piel tiene un color violeta. Entonces, eso es, uno dice, es bueno, una buena adaptación. Pero a nivel de las temperaturas muy bajas puede ser una contra muy grande, porque al haber un descenso importante de la circulación sanguínea, puede haber un enfriamiento más allá de lo esperado en los miembros, especialmente se produce en las extremidades, en los dedos de las manos, el dedo de los pies, y esto puede llevar a congelamiento. Esto es un problema de los climas fríos, es el congelamiento y la pérdida a veces de falanges debido a justamente la falta de oxigenación y la muerte del tejido. O sea que, si bien esto es un proceso de adaptación, su sobreuso del sistema puede llevar a que termine conspirando contra nuestra integridad. Con respecto a la temperatura tenemos otros mecanismos. El descenso de la temperatura también estimula a nivel del hipotálamo la liberación de la hormona liberadora de tiroides, el factor liberador de tiroides, que va a actuar sobre las glándulas, sobre la hipófisis, liberando la hormona estimulante de tiroides o TSH, que va a actuar sobre la glándula tiroides, generando T3 y T4, que tiene un efecto estimulador de los procesos oxidativos, es decir, de los procesos de producción de energía a partir de cadena respiratoria. Entonces, este aumento de los procesos oxidativos contribuye a que la temperatura corporal aumente. O sea que básicamente uno podría decir, bueno, tengo por un lado la adrenalina, que tiene acá un efecto beneficioso, podríamos decir un efecto positivo, aumentando la liberación de energía y el calor. Por otro lado, la hormona el factor liberador de tirotrofina, la tirotrofina y las hormonas tiroides T3 y T4, y un efecto sobre los procesos oxidativos, favoreciendo la liberación de calor y el aumento de temperatura. Entonces, de esa manera uno se adapta. Por supuesto que el hombre no está adaptado para enfrentarlo solo con su organismo. Las temperaturas que uno puede enfrentar
en estas circunstancias, como si fuera un invierno muy crudo, en temperaturas bajo cero, a pesar de todos estos mecanismos, no son suficientes para sobrevivir un tiempo suficientemente largo. Pero sí que entran en juego. Muy bien. Entonces, todas las adaptaciones a la temperatura. Muy bien. También hay adaptaciones óseas en estas circunstancias, pero que por supuesto las adaptaciones óseas se producen también ante cualquier tipo de actividad física. No es una excepción si voy a escalar una montaña. Cuando uno hace una actividad física, siempre hay asociado un trabajo muscular por el movimiento que tenemos que desarrollar. Alguna actividad física tendrá más movimiento o menos movimiento, pero siempre va a haber una actividad del músculo estriado que va a actuar produciendo el movimiento. En el caso particular de actividades como la que estamos describiendo acá, que es el ascenso a una montaña, se suma a que hay que cargar un cierto equipamiento. En general, cuando uno va a una montaña, lleva una mochila, lleva bolsas de dormir, comida y demás cosas, con lo cual el peso corporal aumenta. Una persona de 80 kilos que va a la montaña normalmente es como si pesara 100, porque además de sus 80 kilos lleva 20 kilos de carga probablemente. Por lo tanto, el trabajo muscular es más intenso aún que lo que podría ser la misma actividad en zona más baja o sin cargar una mochila. ¿Pero qué hace el trabajo muscular? Bueno, el trabajo muscular lo que hace es aplicar fuerzas que actúan sobre los huesos. A ver, vamos acá. Es decir, el trabajo muscular, como el músculo esquelético está insertado en los huesos, las fuerzas son aplicadas sobre los huesos, y en el hueso hay células, que son los osteocitos, que tienen un sistema, una red. Los osteocitos están relacionados entre sí por prolongaciones, formando una especie de sistema neuronal, pero son osteocitos que están conectados entre sí y detectan esta fuerza. ¿Por qué? Porque el hueso se deforma parcialmente ante la acción de la fuerza, y las uniones que conectan a los osteocitos entre sí se estiran. Algunas se estiran y otras se acortan. Eso el osteocito lo interpreta y va a actuar inhibiendo la producción de una proteína que se llama esclerostina e inhibiendo la producción de una proteína que se llama RANKL. O sea que el osteocito produce estas dos proteínas, y ante la acción de fuerzas esas dos proteínas las deja de producir. ¿Qué hacen estas proteínas? La esclerostina, como ya vimos cuando estudiamos metabolismo fosfocálcico, inhibe la acción del osteoblasto, que el osteoblasto es el encargado de la formación. Por lo tanto, si se está haciendo un trabajo muscular y hay fuerzas que actúan sobre el hueso y el osteocito siente esas fuerzas, se inhibe la esclerostina que inhibía el osteoblasto. Por lo tanto, el osteoblasto ahora se va a ver activado. Ante la acción de fuerza, el osteoblasto se activa y por lo tanto se activa la formación ósea, con lo cual conduciría a un fortalecimiento del hueso. Por el otro lado, como dijimos recién, el osteocito va a inhibir la producción de RANKL. Pero el RANKL, ¿qué hacía? Estimula el osteoclasto. Por lo tanto, cuando actúan las fuerzas, si se inhibe el RANKL que estimulaba el osteoclasto, el osteoclasto va a disminuir en su función. Y por lo tanto va a disminuir la resorción ósea, dado que el osteoclasto es el encargado de producir la resorción o degradación del tejido óseo. Por lo tanto, si la resorción ósea baja, eso también contribuye al fortalecimiento. Esto que está explicado para esta situación es importante que, como futuros médicos o en cualquier área de la salud que estén, o aún que no sean ni médicos ni nada para la vida propia, saber que la actividad física, el trabajo muscular, genera fuerza sobre el hueso que hacen que el osteocito active los osteoblastos y inhiba los osteoclastos,
de esa manera produciendo fortalecimiento óseo. En este momento es, ya de hace varios años, un tema bastante importante, la cuestión del debilitamiento óseo con el pasaje de los años, y siempre hay mucho comentario, mucha información respecto de la farmacología que se puede utilizar, pero es importante saber conocer que el mejor tratamiento para tener huesos fuertes no es tanto qué como ni qué tomo, sino cuánto trabajo muscular hago. Siempre recuerdo un profesor mío que trabajaba justamente en estos temas. Él decía, hueso que no se mueve, hueso que se pierde. Es decir, si yo tengo una vida muy sedentaria, de poco movimiento, de poco trabajo muscular, no necesito huesos, y entonces ya la proteína y la genética hace que empecemos a perder hueso y tengamos huesos muy débiles. Esto es muy importante que lo conozcan, porque en general no se enseña esto y se cree que el hueso se fortifica o porque tomo mucho calcio o porque tomo algunos medicamentos. Eso lo ayuda, pero hay algo que es mucho más saludable y que es el trabajo muscular, la actividad física, que a su vez tiene, por supuesto, un componente psicológico importante. En general, la actividad física favorece liberación de hormonas, endorfinas y demás cosas que ayudan al bienestar de las personas. Así que hueso fuerte y mente sana con actividad física. Muy bien, entonces nos venimos adaptando a un esfuerzo físico importante, nos adaptamos ya a la falta de oxígeno de manera inmediata y de manera permanente a través de la eritropoyetina. Nos adaptamos a la pérdida de agua aumentada por esa menor presión parcial de agua en el aire. Nos adaptamos produciendo huesos más fuertes. Por supuesto, esto no es instantáneo, lleva un tiempo, pero el trabajo muscular, el trabajo físico va contribuyendo a que los huesos sean cada vez más fuertes. Y nos adaptamos a las posibles hipotermias inducidas por el clima frío o por las bajas temperaturas que hay a las altas alturas. Muy bien. Ahora, si uno va a hacer una actividad física, no hay que dejar de lado la alimentación, es decir, el funcionamiento de nuestro sistema endocrino para aprovechar adecuadamente la energía de los alimentos es vital. Entonces vamos a volver un poco a revisar todo el proceso de integración de las hormonas gastrointestinales que estarían jugando obviamente en esta situación. Este cuadro que vemos acá no es otra cosa que lo que ya estudiamos cuando vimos hormonas gastrointestinales, nada más que me pareció interesante ponerlo todo junto acá para verlo. Ante cualquier situación de actividad física es necesario que incorporemos alimentos. Cuanto más grande la actividad física, porque mayor es el gasto energético, más es la cantidad de kilocalorías que tengo que aportar en forma de alimentos. Entonces, la ingesta de alimentos, la vamos a poner acá, vamos a empezar a analizar la situación acá. En algún momento del día debemos ingerir alimentos. Los alimentos que se van a seleccionar de acuerdo a la actividad física que tengamos. Como regla general, si ya han estudiado nutrición, recordarán que lo que se recomienda es tener una cantidad de kilocalorías adecuadas al gasto y a su vez que esas kilocalorías estén distribuidas aproximadamente un 50% en los hidratos de carbono, un 30% en los lípidos y un 20% en las proteínas, conocidas como leyes de alimentación o leyes de Escudero. Ante una actividad física, como puede ser escalar una montaña, correr una maratón o simplemente caminar unos cuantos kilómetros o andar en bicicleta, la actividad física implica un gasto calórico, por lo tanto uno debe ajustar la cantidad de kilocalorías que ingresan con la ingesta. Y en algunos casos es recomendable incrementar la cantidad de carbohidratos de la dieta porque son moléculas netamente productoras de energía. Entonces, bueno, esos alimentos van a ser ingeridos, en lo posible tienen que cumplir con estas reglas, ¿no es cierto? Cumplir con la proporción, la cantidad de kilocalorías y una variedad también para que aporte, además de los macronutrientes, los micronutrientes.
Estos alimentos entran por boca, esófago y llegan al estómago, donde empiezan los procesos digestivos. En el estómago básicamente son las proteínas quienes dan órdenes al sistema endocrino que funciona en el estómago. Como ya vimos, estas proteínas van a estimular células de la mucosa que se conocen como células G, que producen básicamente una hormona de tipo polipeptídica conocida como gastrina, que es una de las hormonas que controla básicamente al estómago. ¿Qué es lo que hace? Por un lado, como vemos acá, inhibe el pasaje del contenido gástrico al duodeno, de manera de que el contenido quede dentro del estómago para su proceso digestivo. Por otro lado, la gastrina estimula a las células principales para que generen una enzima conocida como pepsina, que es la encargada de producir la hidrólisis de las proteínas. Y por otro lado, las células G, que producían gastrina, actúan sobre células enterocromafines que generan histamina, la que estimula la célula parietal para que produzca ácido clorhídrico, que produce la desnaturalización. Por lo tanto, el propio llegado de alimentos genera las dos cosas clave para la digestión, que son el ácido clorhídrico y la pepsina. De esta manera, las proteínas se van transformando en péptidos y aminoácidos. Al disminuir la cantidad de proteínas, porque su digestión la va transformando en otros productos, se dejan de estimular las células G, bajan los niveles de gastrina, se deja de inhibir el pasaje del estómago al duodeno, es decir, se produce la relajación del píloro y comienza a pasar ya este contenido hacia el duodeno. Cuando yo ingerí los alimentos, antes que se produzca la digestión y el flujo hacia el duodeno, el estómago se distiende, y esa distensión generada por el ingreso de alimento es sensado por algunas células que producen una hormona conocida como obestatina, que tiene dos funciones básicas. Por un lado, inhibe los centros del apetito, indicándole que ya he comido para no seguir comiendo, ingiriendo kilocalorías, y por otro lado, la obestatina también inhibe el vaciado gástrico, por lo cual contribuye a que los alimentos permanezcan acá. Pero como dijimos, los alimentos permanecen acá, se van hidrolizando, y al bajar la cantidad de proteína, se abre el píloro, el estómago se va a contraer, y cuando el estómago se contrae, eso produce la liberación de gastrina que estimula los centros del apetito. Por eso, nosotros nos alternamos entre momentos de saciedad y momentos de hambre. Es decir, terminamos de comer, tenemos inhibidos los centros del apetito, por lo tanto no queremos comer más, se produce la digestión, tenemos un periodo intermedio que no tenemos ni hambre ni saciedad, no nos acordamos del tema, pero al ir evacuando y contraerse el estómago, la grelina va haciendo su efecto sobre el apetito y nos induce a comer. Entonces, esto ya lo habíamos visto, pero bueno, es la integración de lo que ocurre a nivel del estómago. Y como dijimos recién, cuando se produzca la digestión, va a pasar ese contenido al duodeno. Entonces acá lo que vamos a seguir, este recuadro es el duodeno, y acá tenemos el páncreas exócrino, acá tenemos el hígado, acá tenemos el páncreas endocrino, que lo ubiqué de esta manera para mejor entendimiento. Muy bien, acá tenemos el músculo, que también vamos a ver qué relación tiene, y por supuesto acá está el adipocito del sistema nervioso. Pero vamos a centrarnos acá, que es complejo. Entonces los péptidos, aminoácidos y también lípidos y glúcidos que vienen del estómago, donde prácticamente no hubo digestión más allá de las proteínas, llegan al duodeno, y acá los mismos componentes que ingresan al duodeno interactúan con la mucosa, estimulando ciertas células. Por un lado, las proteínas que pueden haber sobrevivido al proceso de digestión del estómago, de hecho son muchas porque en el estómago no hay una digestión completa, esas proteínas van a estimular básicamente dos tipos de células, lo que se conocen como células S y células I. Las proteínas tienen un efecto más importante sobre las células I, produciendo
una hormona que se conoce como colecistoquinina. La colecistoquinina tiene dos grandes efectos. Por un lado, estimula el páncreas exócrino a que libere enzimas degradativas que van a actuar en el proceso de digestión. Dentro de esas enzimas tenemos enzimas que degradan a los lípidos, como la lipasa, a los glúcidos, como la amilasa, y la tripsina, la quimiotripsina y algunas otras enzimas que degradan a las proteínas. Por otro lado, la colecistoquinina también va a actuar estimulando la contracción de la vesícula biliar, que contiene bilis, que es producida por el hígado. Entonces se va a volcar bilis al intestino, y entre la bilis y las enzimas que degradan lípidos se va a producir la digestión de los lípidos, básicamente de los triacilgliceroles. Las células S que mencioné recién también participan, pero responden más al pH. En el estómago, como consecuencia del ácido clorhídrico, el pH es bajo. Si el quimo, cuando llega acá al duodeno, es muy ácido, va a haber un estímulo de las células S que producen secretina, y la secretina estimula también el páncreas exócrino, pero favoreciendo mucho la excreción de bicarbonato, que el bicarbonato es una base que va a contrarrestar el pH ácido. Es importante tener en cuenta que acá en el duodeno el pH tiene que ser neutro o alcalino para que las enzimas puedan trabajar. Por lo tanto, si el pH quedara igual que en el estómago, las enzimas no lo podrían hacer. Por lo tanto, este es el principal mecanismo de control que ocurre a nivel del duodeno. Estimular el páncreas y el hígado para que produzca enzimas y factores para la digestión, y estimular también el páncreas para la producción de bicarbonato y el ajuste de pH. Al producirse la digestión, se van a liberar ácidos grasos, glicerol, eso actuando a partir de los lípidos, y se va a generar monosacárido a partir de los glúcidos, básicamente como la glucosa. Esta glucosa va a pasar a sangre y va a tener diversos efectos. Uno de los efectos importantes que estudiamos en clases anteriores es estimular a nivel del páncreas endocrino la producción de insulina. La insulina, que se produce en respuesta a la glucosa que se absorbe, es también estimulada o favorecida por una hormona que mencionamos, conocida como incretina, que se conoce como GLP-1, que es liberado por las células L del duodeno, también en respuesta a la llegada de factores de macro y micronutrientes. Este GLP-1 favorece la liberación de insulina, por lo tanto, ante la digestión y la glucosa que estimula la liberación de insulina, el GLP-1 favorece ese proceso y simultáneamente inhibe el glucagón de igual manera que la hiperglucemia. Debemos recordar que el glucagón es una hormona que actúa básicamente en situaciones de ayuno, y acá nosotros nos estamos alimentando para incorporar energía, nutrientes necesarios para la actividad física. Por supuesto que hay otras hormonas que se producen en el duodeno, como la motilina, que actúa sobre la movilidad del músculo liso del duodeno, favoreciendo movimientos peristálticos y el mezclado del contenido con las enzimas y el avance a lo largo del aparato del tubo digestivo. Y después también se producen otras hormonas, por ejemplo como la hormona VIP o el péptido II, que tienen efecto de diferentes acciones, digamos. Por ejemplo, el péptido I, uno importante, actúa sobre la motilidad del músculo liso, es lo mismo que la motilina, y también favorece el flujo sanguíneo a nivel del intestino para que se produzca la absorción. Entonces ahí tenemos básicamente las principales acciones a nivel del duodeno y algunas glándulas anexas. Muy bien, entonces como dije, luego de la digestión van a pasar la glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos van a pasar a sangre, pero nos vamos a centrar con la glucosa que tenemos acá. La glucosa no puede quedar en sangre, tiene que ser depositada para poder ser aprovechada,
porque es una molécula de bajo peso molecular. Si queda en sangre se pierde por orina. Entonces la insulina que marcamos acá, acá sale una flecha, vamos a seguir la flecha, viene acá, acá, acá está la insulina. Es decir, la insulina que yo tenía allá es la misma que está acá. Entonces, ante una ingesta de alimento aumentan los niveles de glucosa en sangre, se libera insulina, y la insulina ¿qué hace? Y hace básicamente dos o tres cosas. Estimula a nivel del músculo que ingrese glucosa y que se transforme en glucógeno, constituyendo una reserva. Activa la expresión de los transportadores GLUT4 y activa básicamente la enzima glucógeno sintetasa. A nivel del tejido adiposo, también la insulina estimula los transportadores GLUT4 para que ingresen y estimula también la transformación de glucosa en triacilglicéridos a través del proceso de lipogénesis para formar triacilgliceroles y aumentar las reservas. Entonces, luego de comer, constituyo reservas de triacilglicerol en el tejido adiposo y de glucógeno en el músculo. Por supuesto, el hígado también participa y todos los tejidos almacenan toda la energía que puedan. Pero la parte más importante la centramos acá. A su vez, la insulina también estimula, como vemos acá, la producción de leptina. La leptina es una hormona producida por el tejido adiposo que se produce estimulado por insulina, pero también se produce en función de cuánto tejido adiposo tenemos. Al haber más tejido adiposo, hay más leptina. Esta leptina tiene varios efectos, como ya vimos. Un efecto es inhibir un factor conocido como papar gamma, que produce la diferenciación de adipocitos. Por lo tanto, si yo tengo un tejido adiposo abundante, la leptina va a poner freno a la creación de nuevo tejido adiposo. Por el otro lado, inhibe a nivel del sistema nervioso la producción de un neuropéptido I, conocido como NPI, neuropéptido I, que estimula centros del apetito. Por lo tanto, el depósito de triacilgliceroles, el incremento de tejido adiposo, al producir más leptina, también produciría control del apetito. Y la leptina también libera a nivel del sistema nervioso, básicamente a nivel de la hipófisis, ¿no es cierto? Estimula a nivel del hipotálamo, y en la hipófisis se libera hormona de crecimiento que tiene, entre otros efectos, aumentar la lipólisis, produciendo ácidos grasos libres y proveyéndolo a ello para la generación de energía. Y bueno, como habíamos visto, también hay otras enzimas producidas, otras hormonas producidas por el tejido adiposo, como la resistina y adiponectina, que tienen efectos sobre el aprovechamiento de glucosa a nivel del músculo, básicamente. La resistina hace que haya resistencia a la insulina, o sea, la insulina no puede hacer sus efectos, mientras que la adiponectina hace lo contrario, sumándose al efecto de la insulina para el aprovechamiento de glucosa. Entonces, bueno, de esta manera, al ingerir alimentos, voy a incrementar los depósitos de glucógeno en el músculo, los depósitos de triacilgliceroles en el tejido adiposo, voy a aumentar la glucemia plasmática y de alguna manera voy a ir preparando mis sistemas para que tengan energía almacenada y la puedan proveer adecuadamente. Así que bueno, este cuadro es complejo, pero no es otra cosa que juntar lo que vimos en la clase anterior. Bueno, ahora vamos hacia la cumbre. Cuando vamos hacia la cumbre, acá puse al ascenso con lo opuesto. Es decir, cuando un andinista va hacia la parte más superior, y ya ahí depende de él mismo, depende de su sistema endocrino, depende de que las reservas las haya constituido adecuadamente, porque si algo anda mal, puede costarle la vida. Entonces, vamos a revisar rápidamente algunas cosas que ya hemos visto. A medida que se asciende por arriba de los 2.000, 3.000 metros, ni hablar que lo que pasa a 4.000, 5.000, 6.000 o 7.000, la presión de oxígeno es muy baja, aumenta la frecuencia respiratoria, baja la presión parcial de
de oxígeno en el aire, ¿no es cierto? Pero acá hay algo que está mal, o sea, acá es dióxido de carbono, perdón, esto es dióxido de carbono, es decir, el aumento de frecuencia respiratoria aumenta la ventilación y, como dijo Nicolás, disminuye el dióxido de carbono, se produce una alcalinización, liberación de 2,3-difosfoglicerato, y eso produce el desplazamiento hacia la derecha de la curva y una mayor provisión de oxígeno. Acá más con otro esquema, pero más o menos lo que mostró Nicolás, a 40 milímetros de mercurio yo libero todo este oxígeno, pero si la curva se desplazó hacia la derecha, la cantidad de oxígeno que libero, como lo muestra esta flecha, es bastante más grande. O no bastante, pero lo suficiente para que uno pueda tener una adaptación instantánea y sobrevivir. No quiere decir que no le va a faltar el aire, no va a sentir la falta de aire, lo va a padecer igual, pero puede sobrevivir a esa situación. ¿Y qué pasa metabólicamente? Acá vemos ahora qué es lo que va a pasar metabólicamente en esta situación. Ya estamos haciendo específicamente actividad física, no estamos comiendo y estamos enfrentando situaciones de hipoxia. Entonces, la clave, vamos a analizar por acá, lo importante para concretar la actividad física es que haya contracción muscular, ¿no es cierto? O sea, eso es tremendamente importante. Para la contracción muscular yo tengo varias alternativas, pero lo que tiene que funcionar básicamente es la utilización de acetil-CoA en el ciclo de Krebs, que estaría acá, que transforma el acetil-CoA en dióxido de carbono y básicamente en energía. Este acetil-CoA yo lo puedo obtener básicamente de dos sitios. Si estoy degradando glucógeno hasta piruvato, puedo generar acetil-CoA por ese camino, y también puedo generar acetil-CoA a partir de los ácidos grasos que vienen del tejido adiposo. Esto van a generar acetil-CoA. Cuando vengo desde el glucógeno está en el músculo, por lo tanto, las hormonas que se liberan en esta circunstancia van a favorecer esta situación. ¿Y qué hormonas actúan en esta circunstancia? Bueno, ante una actividad física intensa, la adrenalina es una de las hormonas del estrés. La adrenalina tiene receptores a nivel muscular que estimulan la glucogenólisis, la generación de piruvato, acetil-CoA y energía. Es una aliada para situaciones de alta cantidad de requerimiento energético. Por otro lado, la adrenalina también actúa a nivel del tejido adiposo. Acá falta la flechita, pero actúa sobre receptores del tejido adiposo, favoreciendo la lipólisis, la liberación de ácidos grasos, que se conocen en la medicina con las siglas NEFA, son ácidos grasos no esterificados, que van a ir al músculo y proveer energía. Por eso, durante la ingesta, como decíamos hoy, es importante, si voy a hacer una actividad física muy intensa, tener una buena cantidad de glucógeno muscular y la cantidad adecuada de triglicéridos. No hace falta mucho, recuerden que los triglicéridos rinden muchísima cantidad de kilocalorías, los lípidos rinden 10 kilocalorías por cada gramo. Entonces, suponiendo un gasto tremendamente grande en una actividad física, que uno gaste entre 5.000 y 10.000 kilocalorías, estaría necesitando aproximadamente unos 500 gramos de grasa por cada día para proveer toda la energía. Entonces, bueno, para mantener la contracción muscular, los buenos depósitos son importantes y la acción de hormonas como la adrenalina producida por la médula suprarrenal son importantes. Por otra parte, la contracción muscular, si yo estoy haciendo actividad física, normalmente no estoy ingiriendo alimentos, con lo que va a ocurrir que los tejidos consumen glucosa y entonces hay un descenso de la glucemia. Al haber un descenso de la glucemia, se van a estimular varias hormonas. Por un lado, la adrenalina, que ya hemos visto, que se estimula tanto por la actividad física en sí, por la hipoglucemia, que puede existir también. Se va a estimular la liberación de glucagón, que estaba inhibido durante los procesos de ingesta. Este glucagón, ¿qué va a hacer? Y el glucagón, dos cosas. Por un lado, va a actuar sobre el tejido adiposo, de la misma manera que la adrenalina
favoreciendo la movilización de esos lípidos para que puedan ser utilizados por el músculo. Y por otro lado va a actuar sobre el hígado, estimulando la degradación de glucógeno hasta glucosa. Como el hígado tiene una enzima que le puede sacar el fósforo a la glucosa 6-fosfato, va a generar la molécula de glucosa que no tiene carga y esa molécula puede escapar del hígado y va a contribuir a que la glucemia no descienda tanto. Entonces, el glucagón está encargado básicamente de dos cosas, aumentar la lipólisis para tener energía, pero también proveer glucosa a la sangre para que no se produzca una hipoglucemia que dificulte el funcionamiento del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso tiene que trabajar con glucosa, tiene un transportador especial que no es sensible a la insulina y por lo tanto tiene que seguir incorporando glucosa más de una manera relativamente pasiva. Por lo tanto, esta glucemia, la concentración de glucosa en sangre o glucemia no debe descender mucho. El glucagón contribuye a eso. Y esta hipoglucemia, por otro lado, otra cosa que hace también es estimula a nivel de la corteza suprarrenal que se produzca cortisol, que es otra hormona relacionada al estrés. ¿Qué hace el cortisol? El cortisol va a jugar un poco en contra porque actúa básicamente sobre tejidos que tienen gran cantidad de proteína, degradando proteína para generar aminoácidos. Por supuesto que no es un efecto tremendamente importante, pero va a haber una degradación proteica, generación de aminoácidos, y esos aminoácidos van a ir al hígado donde van a poder ser transformados en glucosa, que, como dijimos recién, está escaseando en esta circunstancia porque se usa mucho y no se está ingiriendo. Entonces, resumiendo la parte energética ahora donde yo tengo que poner la energía, la contracción muscular desencadena el consumo de glucosa por el músculo. Ese desencadenamiento del consumo de glucosa por el músculo, ya sea de la glucosa que hay afuera o de la glucosa que hay almacenado, produce hipoglucemia, que es un factor que va a estimular la liberación de glucagón y adrenalina, que ambos lo que hacen es producir glucosa a partir del hígado y producir ácido graso a partir del tejido adiposo. Y el cortisol, que favorece la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos, que no es deseable, pero sí es necesario para que no caiga la glucosa. Bueno, y todo esto tiene que funcionar acoplado a la provisión de oxígeno. Ya hablamos varias veces, voy a hablar de nuevo. La producción de energía a nivel del músculo ocurre en la cadena respiratoria y esta energía necesita oxígeno. Puede funcionar un tiempito generando energía, como dijo Nicolás, a través del pasaje de piruvato a lactato, pero eso solo puede ocurrir unos minutos. Entonces lo que necesito es oxígeno. Y el oxígeno, vimos que en el aire había poca presión parcial de oxígeno, que iba a producir hiperventilación, ¿no es cierto? Con lo cual eso permite que el glóbulo rojo pueda transportar más oxígeno, porque la hiperventilación bajaba la presión de dióxido de carbono, generaba la producción de bifosfoglicerato que favorece la liberación de oxígeno que va a venir acá, que va a ir a los tejidos. Y después, bueno, esta disminución de la presión de oxígeno produce la liberación del factor inducible por hipoxia, o HIF1, que estimula eritropoyetina, que va a terminar aumentándonos la cantidad de glóbulos rojos. Entonces, de esta manera, nuestro organismo va a producir con lo que lleva adentro la energía necesaria si tengo el resto de los mecanismos de adaptación en condiciones. Bueno, y eso es todo por hoy. Acá los saludo en nombre de todo el equipo de base bioquímica de la endocrinología. Con esto terminaríamos el curso.